Buenas noches, les saludamos con gusto mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y Muy su buenas servidor noches. Félix Fuentes. Hoy no vino doña Georgina porque tiene un problema menor, gripal, y pronto estará con nosotros. Así que nos vamos tú y yo, Raúl, Muy bien. con un tema que realmente nos ha sorprendido gratamente. Como ustedes saben, el señor presidente de la República ha escogido un asunto como cosa vertebral de su gobierno: el combate a la corrupción. Desde antes de tomar posesión como presidente, se refirió al mismo y ha estado mencionándolo constantemente: cómo combatirlo y cómo erradicarlo de nuestra sociedad. Pues la semana pasada dijo que ya no le preocupa la corrupción, que la tiene bajo control porque, según explicó, la corrupción se da en lo más alto de cada administración pública. Y como él está en ese nivel, pues se ha convertido, Raúl, en vigilante permanente de que nadie vaya a llevarse el dinero del presupuesto porque es dinero sagrado del pueblo. Es un guardián en contra de los manos largas. ¿Cómo ves? Así lo ha dicho y además lo ha señalado con un pañuelo que sacó de su bolsillo trasero en blanco. Cuando ya se tiene control sobre una epidemia o sobre alguna situación, el pañuelo blanco es que ya no existe. Eso es en el nivel de arriba y lo que sigue después es el nivel gubernamental, gobernadores. Bueno, qué bueno que el señor presidente diga que él, en su nivel en que se encuentra, es vigilante permanente de que nadie se esté robando el dinero en esos niveles. De todas maneras, Raúl, yo pienso que es muy difícil controlar todo lo que sucede en los niveles medios o en los bajos niveles del propio gobierno. Porque, como te comentaba hace un momento, yo conozco a un constructor que ha dejado por lo menos 5 o 6 obras en el abandono y ya nada más está llevando o realizando una. Yo tengo también información de un constructor al que llega dos inspectores del INVEA y le dice: venimos a poner sellos. ¿Por qué? Pues porque no pasó su verificación anterior. Aquí está mi verificación sellada, firmada, certificada. Ah, pero vamos a poner sellos. A ver, le dice el constructor, ingeniero responsable, saca a todos los albañiles y les dice a sus trabajadores de la construcción: estos señores quieren poner sellos sin motivo. Y los albañiles ya se iban a ir contra estos señores y les dicen los de los sellos de INVEA: vaya a la oficina. Fue a la oficina y le dijeron: mire, tiene usted todo. Aquí está. Todo en orden. Sí, aquí está. Pero ¿está usted haciendo cuántos departamentos? 30. ¿Qué le parece de a 20,000 pesos por...? No puedo. Bueno, terminó arreglándolos en 3,000 pesos, en efectivo y por adelantado. Y sobre eso, Raúl, si un constructor que ya tiene una licencia para un edificio de 10 o 20 pisos y le quiere meter 5 o 10 o más pisos, simplemente recurre al alcalde, al delegado, incluso hasta un gobernador, para que le autorice esos pisos de más que le urgen o que quiere. Y todo cuesta, cada piso es un dineral, Raúl. Entonces, pues se han convertido en pequeñas minas de oro todos los negocios relacionados con la construcción. Y sobre todo al nivel de abajo. No ha llegado, como dice el presidente López Obrador, el hacer el barrido como las escaleras de arriba para abajo. Arriba, él ya dice que está tranquilo, que ya no hay corrupción. Pero lo demás. Él lo dice, las tranzas, este fue el término que usó,
las tranzas tienen el visto bueno desde los presidentes de la República hasta los gobernadores. O sea, de ahí vienen esas tranzas, como él las llama. Y entonces, si un presidente o si un gobernador lleva a cabo uno de esos negocios de corrupción, los demás le siguen. Los de en medio y los de abajo y todos los que se puedan. Entonces, sí, es de la mayor importancia que el primer mandatario nos esté diciendo que ya tiene bajo control a la corrupción, y la verdad lo deseamos que así sea, porque esto de la corrupción es una enfermedad de todo el mundo. Uy, sí. Lo mismo escuchamos de Europa, de Rusia, de Estados Unidos, de todos lados. Ese es el principal mal, la principal enfermedad que sucede entre nuestra sociedad, porque todo el mundo quiere fastidiar al prójimo, al constructor, al vendedor, al comprador, a todos. Sobre todo porque hay una inquietud de espera de los empresarios que quedaron a hacer inversiones por 33,000 millones de pesos que no se han visto. Bien, y luego, si hay molestias desde arriba por algunos expresidentes o exgobernadores que se han dedicado a hacer las tranzas, como él dice, bueno, pues el señor presidente los califica de verdaderos malhechores. Los llama pequeños faraones que tienen poderosos guardaespaldas, que tienen individuos y negocios a su disposición, y por eso los tacha de tranzas a estos señores que han estado en el poder. No hace un distingo, se refiere a todos en general, a todos los expresidentes y a los exgobernadores. Habrá, Raúl, quienes se quieran poner el saco y habrá quienes no se los quieran poner, pero por lo pronto el primer mandatario se los dijo a todos. Sí, además de una manera generalizada. Es decir, que los presidentes que han pasado por esa responsabilidad, pues sí, son unos bandidos. Así les dice. Pequeños faraones. Lo que yo nunca había escuchado en 56 años que tengo en esto de reportear, una calificación o una expresión así de antecesores. Bueno, sobre todo ya sabemos lo que fue un faraón en la historia antigua. Un faraón pues era un potentado que tenía bajo su nivel a toda la gente y a todas las riquezas que podía. Sobre todo de Egipto, Sí, claro. me imagino, de Roma y de Grecia y de todos esos lados. Fue en la época que existieron los faraones. Pues ahora los recuerda el señor López Obrador. Y como les decíamos, no dice fulano, sutano, perangano. Se los dice a todos. Y seguramente va a haber respuestas. No sabemos de quiénes y cuándo vayan a ser. Pero ojalá esto no conlleve a otro agarre como los que hemos estado viendo últimamente en el sector político, en el sector gubernamental, que no pocos andan a la greña. Ya vimos también que un ministro de la Suprema Corte de Justicia renunció. ¿Tú lo sabes? Sí, desde luego. Sobre todo que la renuncia viene a darse en un momento donde Medina Mora, el ministro, envía un texto que, a pesar de que la ley señala que para una dimisión o renuncia debe expresar asuntos delicados o graves que serán analizados para que se apruebe la renuncia, en este texto no va. Simplemente le pide al presidente que acepte la renuncia, el presidente la acepta y la manda al Senado.
Todavía no sabemos en detalle qué hizo Medina Mora para orillarlo a la renuncia. Porque Faltándole, bueno, le faltaban 11 años. 11 años, imagínate. No es creíble que un ministro de la Suprema Corte de Justicia renuncie así como así, porque ya no le gustó la chamba o no le gustó el sueldo, Sí. y diga, ahí nos vemos. Algo sucedió y seguramente lo vamos a ver. Algo sucedió entre Medina Mora y algún alto funcionario y ya se la están cobrando. Lo malo de todo esto, Raúl, es que se han ido sobre él, pero con todo. Lo han hecho prácticamente pedazos, con una serie de calificativos y de acusaciones, en fin. Y uno se pregunta, si esto va a continuar, pues que se cuiden otros, porque ya vemos que ni los ministros de la Suprema Corte de Justicia escapan. Así es. Y por ahí escuché un crítico que dice que hay que limpiar el Poder Judicial, desde la Suprema Corte de Justicia para abajo. Y uno le pregunta, ¿nada más el Poder Judicial? No tiene nada que ver el Poder Legislativo con los moches y con ese coordinador de los senadores que tenía 150 consejeros. ¿O no tienen que ver tantos funcionarios que vemos cómo se desempeñan Sí. en la Suprema Corte de Justicia? Bueno, lo que fue la Suprema Corte de Justicia, o que se desempeñan en la Secretaría de Gobernación o en la Comisión Federal de Electricidad. O en la judicatura. Es decir, porque aquí hay algo importante, el dato fehaciente que hay es que Santiago Nieto, el titular de la investigación financiera de Hacienda, pues tiene todos los hilos, toda vez que además el SAT, la función pública, unieron fuerzas para dar el seguimiento a la huella del dinero. Así que si ya está controlada la corrupción y es necesario hacer una limpia, pues ojalá sea pareja en los tres poderes. Perdón, Raúl, se nos fue el tiempo. Se nos acabó. Se acabó. Nos veremos la próxima y que ustedes estén bien. Gracias, lo esperamos aquí, entre reporteros.